Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y como todos estos últimos lunes damos inicio a un nuevo Economía Latam, como siempre en compañía de mi gran amigo, el profesor de Babson College, John Edmonds. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien por allá en el norte? Casi llegando allá al Polo Norte. ¿Ah? Sí, sí, lejos del contagio, pero también lejos de la comunidad intelectual. Hablar con osos no es para tanto. Pero tengo buenas noticias que el mercado de bienes raíces alrededor de Boston está teniendo muchas transacciones regateadas por arriba del precio que estaba pidiendo el que estaba vendiendo. Eso es algo impulsado más que nada por la pura escasez alrededor de Boston y además la baja tasa de interés por los préstamos hipotecarios. Mi colega está consiguiendo 2,5% nominal sin indexación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a hablar sobre algunas de estas cosas en los siguientes minutos, John, y quiero presentar a nuestra invitada hoy día. Ella es Michelle Lavé, es economista, ingeniero comercial con especialidad en administración y máster de economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha estado muy vinculada tanto al mundo público como privado, ha sido directora del Sistema de Empresas Públicas, jefa de asesores del Ministerio de Economía, economista jefe de Consul, y hoy día como economista independiente, directora de Gasco y economista jefe de Dominus Capital, y también panelista de Radio Agricultura y columnista estable de El Libro. Así que, Michelle, muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros acá en Economía Latam. Gracias a ustedes por haberme invitado. Oye, bueno, la idea es que tengamos una conversación entretenida, como han sido la tónica de estos programas que hemos tenido ya en estas primeras semanas. Y yo quiero partir preguntándole a John, que empezó a hablar algo sobre Estados Unidos. ¿Cómo se está viendo la recuperación de la economía norteamericana? Hemos visto, por ejemplo, que el S&P 500 ya ha alcanzado niveles prácticamente récord, o sea, la bolsa que de alguna manera se va anticipando, ¿cierto?, a lo que ocurre en la economía real, estaría mostrando, John, corrígeme, un optimismo importante de una recuperación vigorosa en Estados Unidos. Y también aprovecho a preguntarte, y después ahí vamos a hablar con Michelle, si también esto tiene que ver, a juicio tuyo, con lo que se espera en las elecciones presidenciales que queda poco, ahora a principios de noviembre, allá en Estados Unidos. Bueno, la bolsa sí está rompiendo récords porque primero política monetaria ha favorecido eso, pero es una subida de la bolsa que coincide con la subida de la recuperación de la economía subyacente. La parte más avanzada, más electrónica, más concentrada en las costas de la bolsa está teniendo rendimiento muy bueno, pero en el centro del país no tanto, y en los sectores clásicos industriales están recuperando poco a poco, pero no es para abrir una botella de champán. Es una recuperación desnivelada, pero indiscutiblemente es una recuperación. Ok, George, y en ese sentido, el clima político de Estados Unidos con una aparente ventaja relevante hoy día de Biden, que además acaba de anunciar a su candidata como vicepresidenta, Kamala Harris. Sí, ella es percibida como un nombramiento bueno en comparación con las otras posibles candidatas que estaban considerando, incluyendo la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que hubiera sido mal recibido por Wall Street por su trayectoria de, bueno, pelear contra las instituciones grandes de Wall Street. Kamala Harris no es exactamente amiga de Wall Street ni tampoco enemigo, es más bien amiga del Valle de Silicon y no enemigo del sector financiero, y tiene mucho apoyo en sectores del país donde se preocupaba de que la gente no iba a tomar la molestia de votar. Pero esta vez no es molestia, esta vez va a ser una faena poder votar. Uno va a tener que pugnar. Yo voy a enviar, si se trata de voto por correo, yo no voy a confiarme en el sistema de correo. Voy a enviarlo por FedEx con certificado de que haya llegado, porque de otra manera lo tiran a la basura. Estoy preocupado con eso. John, Porque, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú ves
en la recuperación y en estas votaciones de Estados Unidos, la votación pasada nos dio una sorpresa a todos con el triunfo del actual presidente, y de alguna manera el hecho de que va a ser difícil votar en Estados Unidos, como va a ser difícil votar en todas las próximas elecciones en todos los países del mundo, podría significar una sorpresa en las elecciones. De alguna manera, al parecer, y lo que ha sucedido hasta ahora, es que los votantes de Trump parecieran ser bastante fieles. Solo un 30%, el resto no tanto, pero tiene toda la razón. Esto va a ser una batalla, pero posiblemente sangrienta, porque primero, votar no va a ser fácil. Segundo, lo más fácil es que tiren los votos a la basura o dicen que como no tiene sello postal, que esto y el otro, que no lo firmaron tal y tal. Yo voy a conseguir que un amigo me está grabando con mi teléfono, algo así, para que yo tenga evidencia que yo fui a votar. Eso puedo estar sobre reaccionando un poquito, porque pero yo voy a tratar de votar en New Hampshire, que es un estado donde gira de una columna a otra según la elección. Por ejemplo, Hillary ganó el estado por 2,000 votos. Massachusetts no hay necesidad ni siquiera de tener la elección ni contar los votos. Te puedo decir de antemano que el demócrata gana, demócrata de quien sea, gana 2 millones de votos, y republicano quien sea gana 1 millón. 2-1, chao. El voto puede ser flojo, puede ser alterado, falsificado, etcétera, pero el resultado no lo tocan. Pero en New Hampshire, un estado así, manipulando 5,000 votos, se vuelca el estado, y esos son votos electorales mucho más importantes que el total de votos. Bueno, ahí tenemos un tema, ¿cierto?, que es muy relevante, creo yo, ¿cierto?, porque en definitiva, según quién salga, vamos a tener obviamente políticas económicas bastante distintas. Marcadamente distintas. Sí. Oye, y en ese sentido, quiero preguntarle a Michelle, bueno, Estados Unidos, ¿cierto?, vemos que tiene su dinámica, además conocemos la flexibilidad de la economía norteamericana, yo siempre la envidio, ¿cierto?, envidio esa flexibilidad que permite que el concepto de Schumpeter, ¿cierto?, de la destrucción creativa se lleve a cabo de una manera con muy pocos costos de ajuste y transacción. No así, lamentablemente, la realidad de economías como la nuestra, ¿cierto? Pero en el otro lado del mundo, Michelle, ¿cómo estás viendo China, que aparentemente está mostrando signos importantes y que para nosotros como Chile, ¿cierto?, que es nuestro por lejos hoy día el mayor socio comercial, nos importa mucho, ¿cierto? Y también en el ámbito de precios de commodity, etcétera. Sí, mira, China ha tenido un comportamiento, tuvo una caída de 11 y tanto % en el primer trimestre del año y una recuperación de 10,5% en el segundo trimestre del año, así que la verdad es que logró recuperarse en forma importante. Aquí lo que hoy día depende, y creo que no es solo China, el resto del mundo va a depender mucho de la vacuna que estamos esperando, ¿no es cierto? Ya sea la vacuna de Oxford, la vacuna de Rusia, que no sé si será muy confiable. Pero la verdad es que hay buenas noticias viniendo de Oxford en términos de la vacuna. Al parecer ha pasado un par de fases ya y muestra buenos resultados, pero se va a demorar. Y eso puede significar, ya sea en China, ya sea en el resto del mundo, olas de nuevas cuarentenas que deberían afectar las proyecciones. Ahora, mi sensación es que el mundo logró, y China también, generar los mecanismos suficientes para que la recuperación sea bastante rápida una vez que las cuarentenas se levantan. Y eso es lo que hemos logrado ver en China. Una vez que se acabaron las cuarentenas, China logró recuperar en forma importante el dinamismo de su economía. Esto no es de un día para otro, me refiero a que en el fondo se ha logrado recuperar el crecimiento, pero obviamente nos vamos a demorar 1 año o 2 a volver al nivel inicial. Esto no es que estemos... Acuérdate que una
una caída de 50% es muy distinta de una subida de 50%, ¿no es cierto? La caída es mucho más brusca. Está con una subida del 100%. Exactamente. Sí. No es proporcional. No es proporcional. Yo totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Estoy escuchando que China está en una etapa de recuperación donde los Estados Unidos no llega hasta el próximo año, porque su respuesta ha sido más ordenada y bueno, después del arranque que nada tiene que ver hoy en día. Pero otra cosa que estoy escuchando es que Europa está recuperando, excepto por este pequeño repunte que están teniendo de casos, pero lo tienen mucho más controlado. Los Estados Unidos está en un caos abierto, cada uno va por el suyo. Por ejemplo, la lema del estado de Massachusetts, de New Hampshire, es live free or die, pero la lema ahora sería morirse viviendo libre. Pero lo cierto es que ha bajado mucho la tasa de mortalidad en todos los países del mundo, porque pese a no haber una vacuna, lo que sí hay son mecanismos para enfrentar la enfermedad que son mucho más eficientes. Y eso ha logrado que la tasa de mortalidad caiga mucho, que los casos que se agravan caigan mucho y que por lo tanto, pese a que se contagie igual que antes, sea más controlable los nuevos rebrotes. Cierto, y desde el punto de vista económico se convierte en como una influencia larga y pesada, pero no fatal. Uno se recupera después de 6 semanas o algo y vuelve a la fuerza de trabajo, vuelve a su vida normal, e inclusive tiene un poquito de resistencia a contagiarse de nuevo, posiblemente suficiente para que la epidemia pase. Sí, pues efectivamente eso está ocurriendo y concuerdo con Michelle del análisis que hace. De hecho, hay que recordar que hoy día en el mundo mueren muchas más personas de otras causas, ¿cierto? Como enfermedades pulmonares o enfermedades, ¿cierto?, asociadas al sistema circulatorio. Entonces, en ese sentido, muchos hemos señalado que hay un poquito de sobrereacción, overshooting, como se diría, ¿cierto?, en el sentido de que al final lo que vamos a ver probablemente va a ser muchas más muertes al final del día por las personas que no han podido ir al hospital o a las clínicas, ¿cierto?, hacerse su tratamiento, hacerse exámenes preventivos, y también, para qué decir, ¿cierto?, de la complicación económica, que además también sabemos, ¿cierto?, que cuando uno lo pasa mal económicamente también tiene efecto lamentablemente en la salud. Entonces, en ese sentido, la racionalidad tiene que imperar, porque si no, al final, como ya estamos viendo, el remedio puede ser más caro que la enfermedad. Sí, cuesta dinero tener acceso a esos paliativos o tratamientos o terapéuticos que no son vacunas, pero si funcionan, habrá gente con dinero diciendo yo salto la cola, a mí me lo dan primero, eso nada que hacer excepto condenarlo, pero desde el punto de vista económico me parece un poco duro decirlo, pero una persona que de alto valor económico posiblemente sí logra saltar la cola y recibir el tratamiento relevante y sobrevive, cuando otro que no consigue posiblemente se muera. Bueno, es todo un tema, es todo un tema. Y en ese sentido, un poco ahora quiero acercarme a la región, a América Latina. Y de alguna manera, por lo menos yo en mi caso estoy viendo con bastante, no diría pesimismo, porque yo creo que el pesimismo no lleva a ningún lado, pero sí por lo menos preocupación. Algo que se nota, aparte del tema coyuntural, ¿cierto?, de precios de commodities y todas esas cosas que estamos viviendo, que eso es bastante obvio. De alguna manera, Michelle, y después le pregunto a John, estaríamos viendo un momento de bastante desorden, ¿cierto?, en términos de políticas económicas, en términos de acciones populistas, y como que en algún momento muchos países estaban bastante ordenados, por decirlo así, en todos sentidos, ¿cierto?, en el sentido no solamente de crecimiento, sino también de reducción de pobreza, ¿cierto?, de mejoras, ¿cierto?, sociales, etcétera, y aparentemente hoy día, ¿cierto?, se nos ha revuelto bastante el gallinero, por decirlo así, ¿no? Sí, la verdad es que esta pandemia ha sido doble, diría yo. La pandemia ha venido con un virus, ¿no es cierto?, que se encuentra en Wuhan en principio, pero ha venido con otro virus que viene pegado, y es el del populismo. Aquí, a nivel mundial, ha generado
política, o sea, el hecho de que muchos políticos se aprovechen del virus para tratar de hacer todo tipo de propuestas populistas, y como el miedo es un vector que hace que la gente reaccione mucho, la verdad es que ha pegado muy fuerte este tema populista, y en Latinoamérica en específico mucho más fuerte. Latinoamérica venía, a diferencia del mundo, saliendo de un ciclo muy malo. Llevábamos 5 años con crecimientos promedio de Latinoamérica y el Caribe de 0,4%, lo cual significa que llevábamos 7 años en que Latinoamérica no había crecido por sobre el 2%. En esas circunstancias de empobrecimiento de la población, porque 0,4% significa que el PIB per cápita ha caído en promedio en la región, en esas circunstancias de empobrecimiento de la población y además la llegada de un virus en condiciones que muchos países de Latinoamérica, por no decir la mayoría, no tenían las condiciones sanitarias y de sistemas de salud para enfrentar esto, lo que tenemos es que las políticas económicas y el aprovechamiento político para poder hacer políticas populistas ha sido terrible. Y eso va a tener consecuencias de largo plazo, probablemente mucho más de largo plazo que las del mismo virus, en términos de que vamos a tener el arribo de un grupo nuevo de populistas que están tratando de tomarse el poder a todo nivel. Y lamentablemente estos populistas suelen mentir descaradamente en todo sentido, lo cual hace muy difícil para la política más correcta, más centrada, que está dispuesta a conversar, de poder combatirlo, porque prometen cosas que el resto no puede prometer. Sí, yo podría comentar que algo muy relevante para Sudamérica y América Latina en general es el sentido de nacionalidad que tiene la gente. Si le pregunta a un chileno quién es, soy chileno. Si sabe dónde está la frontera, al otro lado de la frontera son peruanos. Ok, eso es algo importante porque hasta cierto punto lo que le pasa a uno le pasa al otro, y si mi vecino anda mal, yo también estoy mal. Otro factor que es súper relevante es cuando se trata de repartir el pastel. Primero tiene que haber un pastel. Segundo, se puede tomar prestado de mañana siempre que los mercados crediticios reparten el financiamiento. Lo que estoy viendo en los últimos días en los Estados Unidos es que la tasa de interés de los bonos de largo plazo paulatinamente está subiendo. Qué mala noticia, que significa que si los Estados Unidos sigue emitiendo bonos, llegará un día cuando tendrán que pagar mucho más para tener acceso a ese dinero. Ese siempre ha sido un problema con Chile y con Perú peor, que su evaluación crediticia está bajo la lupa y en cualquier momento podría bajar de clasificación, por tanto no tienen al alcance, no tienen la libertad fiscal que tienen los Estados Unidos. Además, efectivamente, el gasto fiscal se ha elevado de forma tan importante que obviamente se va a hacer mucho más caro el endeudamiento para todos. Cierto. Y en los Estados Unidos se está gastando mucho y francamente, a mi manera de ver la cosa, están gastando mal dinero, pero lo están gastando para poner en circulación el dinero. De otra manera estaría peor, pero endeudándose sin aumentar la capacidad de repagar dicha deuda. Bueno, efectivamente ahí tenemos un gran tema, y además en algunos países, incluyendo Chile, de la región, hasta hace poco, de alguna manera siempre los dos principales candidatos en general eran bastante razonables, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Lamentablemente hoy día ya no da lo mismo. Hoy día, ¿cierto? Muchas veces los países, incluyendo Chile, por supuesto, están jugando un poco la vida cada 4 años, y eso es terrible, porque la verdad es que la posibilidad de hacer una regresión, que al final sabemos que las regresiones, en este sentido de las políticas populistas, terminan perjudicando obviamente a la gente de menos recursos, que es la que iba a ser la más beneficiada con esos cantos de sirena. Están jugando al futuro porque se preocupa si van a tener un futuro o no. Individualmente están enfrentando la posibilidad de morirse o de la epidemia o de otro factor que no le hubiera costado la vida. Pero fue razonable que en un proceso político habría voces diciendo que vamos a tomar prestado del futuro y gastarlo hoy para superar esta situación transitoria. Ellos pueden tener su
su momento de triunfo, pero en el largo plazo se tiene que recuperar el ratio entre deuda y valor de la producción anual. Así es, pues, efectivamente, ahí hay un tema no menor. Y en ese sentido, Michelle, creo que vamos a enfrentar un tremendo desafío en los próximos meses, porque efectivamente vamos a empezar a ver esta recuperación por el lado, ¿cierto?, de un desconfinamiento, de recuperación de actividad, pero hay muchos desafíos por distintos lados. ¿Para qué hablar del mercado laboral, ¿cierto?, donde estamos viendo hoy día, ¿cierto?, que la cantidad y la proporción de personas que han quedado fuera, que están o no hoy día, ¿cierto?, desempleadas, porque obviamente depende de la definición. Y por otro lado, las expectativas que tienen los empresarios de a futuro contratar o recontratar muestran ahí una complejidad no menor y que va a tener de todas maneras impacto en las familias y a nivel social, ¿no? Hay dos efectos, de hecho. El primer efecto es el efecto pandemia y el hecho que hay muchas empresas que están con problemas financieros y por lo tanto van a tener que seguir despidiendo o empezar a despedir gente. Pero hay un efecto adicional, que el hecho de que la tecnología haya irrumpido en nuestras vidas hace que muchos cambios tecnológicos van a generar una disminución en la demanda por empleo y eso va a generar desempleo, va a haber un desacople porque la economía no se ajusta automáticamente, va a haber un desacople entre lo que es la demanda por empleos y la oferta de empleos y eso debería generar desempleo. De hecho, la CEPAL está hablando de que el nivel de pobreza en Latinoamérica debería cuadruplicarse, o sea, 4 veces el nivel de pobreza que teníamos hasta ahora, que eran como 45 millones de personas bajo nivel de pobreza, podría pasar sin problemas a cerca de 200 millones de personas bajo el nivel de pobreza y eso obviamente va a llevar cambios políticos importantes y cambios en las políticas económicas también muy importantes. De acuerdo con la posibilidad de que haya un empobrecimiento masivo y desempleo encubierto, que mucha gente tenía trabajo, pero trabajo informal y ahora no tiene eso. Y vamos a ver la consecuencia, ya la estamos viendo. Yo creo que tarde o temprano van a tener que llegar a un impuesto negativo sobre la renta, en el sentido de que si una persona gana menos que X al mes, se le tiene que dar una subvención. Esa idea la propuso Milton Friedman respondiendo a la depresión y yo creo que volvió a repetir el argumento. Pero entonces se replanteó como ingreso garantizado mínimo es si le damos ese nombre no es tan aceptable, pero si le decimos misma cosa, es impuesto negativo sobre la renta, entonces ya es mucho más aceptable. Bueno, ahí hay un tema, ¿cierto?, que es importante. Lamentablemente, en ese sentido, John, estamos en una encrucijada que no es fácil, ¿cierto? Porque efectivamente vamos a necesitar, estos países van a necesitar seguir haciendo apoyos fiscales, ¿cierto?, a empresas y personas. Por tanto, por una parte, como decían ustedes, ¿cierto?, sube este déficit, ¿cierto?, en relación al PIB, pero por un lado, ¿cierto?, se requieren, ¿cierto?, recursos adicionales. Entonces, algunos dicen, bueno, buena idea, ¿cierto?, aumentar los impuestos, como esta gran idea, ¿cierto?, del impuesto a los súper ricos, que la verdad es que sabemos que es un desastre, ¿cierto?, y que al final es más para la galería, más que algo que puede tener efectos reales. Entonces, en ese sentido, volvemos un poco a lo mismo, Michelle, ¿cierto? Ahí tenemos un poco perdido la brújula en muchas de las cosas que estamos viendo hoy día. No va a ser fácil los años que vienen porque por un lado tú necesitas más recursos. Nadie quiere hacer reformas estructurales porque la verdad es que tú necesitas más recursos para poder hacer redistribución, pero una buena redistribución parte por reorganizar los estados y dejar de gastar y eliminar toda la grasa que tienen los estados y eso no lo quiere hacer nadie. Así que va a ser una tarea difícil. Probablemente tampoco los sectores políticos, los congresos van a aceptar rebajas de impuestos corporativos cambiándolos por impuestos personales, que sería como la solución más cercana o un óptimo en términos de que el impuesto corporativo te permite seguir produciendo y el impuesto personal ataca directamente el gasto de las personas con mayores recursos. Pero no va a ser fácil, definitivamente va a haber que buscar equilibrios en cuanto a las políticas de redistribución. Ojalá se tome en serio el hecho de que las reformas del Estado pueden generar grandes espacios de bolsas de dinero que están hoy día atajadas y capturadas por muchos grupos de presión.
Yo de acuerdo con eso, porque todos los países están enfrentando la misma situación donde van a tener que subir los impuestos, pero si lo hacen muy rápido, terminan teniendo un efecto peor que, que la situación fiscal que están tratando de corregir. Yo creo que en caso de Chile tendría que subir los impuestos muy paulatinamente a partir del año, por ejemplo, 22, y buscar financiamiento diseñado usando mecanismos como los que Roberto y yo hemos enseñado para reprogramar el ingreso y el gasto, pero eso se tendría que hacer con un enfoque más técnico y mucho menos polémico que lo que el debate contempla hoy en día. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cierto? Estamos en esta suerte de trampa o de círculo vicioso con este tema, ¿cierto? De las soluciones mágicas, la bala de plata, y bueno, y eso por lo tanto genera un tremendo desafío, además, y efectivamente esto no es solamente local, ¿cierto? Efectivamente es una tendencia a nivel internacional. Ahora, yendo a las cosas que pueden ser técnicamente factibles y políticamente, ¿cierto? Porque tenemos que juntar un poco las ecuaciones. ¿Por dónde podemos generar, ¿cierto? una mejor salida a esta crisis? Está claro que va a haber en muchos países de la región un aumento importante de un impulso importante, ¿cierto? A todo el mundo de obras de infraestructura, ¿cierto? Sector de construcción de viviendas, ¿cierto? Donde además hay tremendo déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente, porque eso sabemos que son políticas más bien de corto plazo, son políticas de oferta agregada o de subsidio a la demanda, pero que son acotadas. Entonces, de alguna manera, y un poco tomando lo que tú dices, Michelle, si no somos capaces de generar políticas que tiendan a mejorar los niveles de innovación y de productividad, ¿cierto? Que además venía estancado, justamente asociado a lo que dices tú, la verdad es que el cuento es muy de corto plazo. No hay mucho espacio, por eso te digo, va a ser muy difícil y especialmente porque lamentablemente todos estos acuerdos pasan por el Congreso. Yo veo complicado el escenario, creo que los movimientos van a ser súper pequeños, van a ser pasitos chiquititos y de alguna manera creo que hoy día es el momento de hacer los cambios para prepararse para el futuro. Hoy día de alguna manera existe el espacio para poder hacer esos cambios. Creo que después vamos a estar en inmovilismo total. De acuerdo, hay cosas que los individuos pueden hacer o pequeños grupos de individuos donde no necesitan mucho apoyo de las regiones o del gobierno central, pero donde podrían hacer algo con iniciativa local e inclusive algunos de esos podrían ser cosas de alta tecnología basado en el Internet que no respecta fronteras y hay posibilidades por ese lado, pero solo para los adeptos. Otro problema siempre es que esa gente siempre tiene trabajo y el problema es qué se hace con los que no tienen ese nivel de preparación. No basta que con lavan la lavandería o corten el césped de esa gente altamente capacitada, pero Chile tiene mucha ventaja en cuanto a técnicos relativo a otros países del mundo, pero además tiene la posibilidad de financiarse como tiene un récord de prudencia que ya es medio siglo casi de prudencia y los mercados no se olvidan de eso muy rápidamente, mientras que otros países están tratando de tomar prestado, Chile todavía puede. Bueno, pero también ahí, y esto, a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero ahí se nos suma a nosotros la incertidumbre de un plebiscito, ¿cierto? Que estamos a 2 meses, no sabemos quién va a ir a votar, cómo va a ir a votar, y finalmente, ¿cierto? Si vamos a ser capaces de mantener, entendiendo las diferencias, entendiendo cambios que se puedan hacer como toda constitución, mantenemos cosas razonables. Por ejemplo, ¿cierto? Y siguiendo en el ámbito económico, en esta discusión que hubo previa a esta crisis sanitaria, ¿cierto? Incluso algunos hablaban de eliminar la independencia del Banco Central de Chile, como algo, ¿cierto?, deseable. Y me parece que eso, a todas luces, es una pésima idea, ¿cierto? Sería la última cosa que yo haría. Unas básicas que si no somos capaces de mantener, la verdad es que la posibilidad de que la trayectoria nuestra, ¿cierto?, sea totalmente distinta es muy alta. La independencia del banco, casi no puedo decirlo, es que intocable, es sacrosanto, por favor. Es que Chile no es, como lo digo, no es Honduras.
tampoco en Guatemala, por favor. Con cariño, amigo. Tengo algo más de esperanza. Creo que el virus pudo haber calado un poco más profundo de lo pensado en varios aspectos desconocidos. Uno de esos fue la consecuencia que tuvo el sacar el 10%, ¿no es cierto? Y el cambio en la expectativa de las personas respecto del sistema de pensiones, que desde marzo, que tenía un 9% de aprobación, cambió a 23% el mes de julio. O sea, yo creo que podríamos obtener sorpresas. Creo que todavía tengo esperanza de que vengan cosas buenas. Creo que la gente se cansó de este juego que había de torcerle la mano a las autoridades, el hecho de que cuando la vida está de por medio, ¿no es cierto?, como que estos jueguitos empiezan a ser un poquito nefastos. Creo que ha habido un cambio en la percepción de las personas respecto a la violencia, por ejemplo, en la Araucanía, y me da la sensación que eso podría significar una mejor predisposición para para enfrentar estos nuevos tiempos que lo que había hasta enero o febrero de este año. Bueno, yo creo que yo también ahí espero que también sea así. Efectivamente, creo que hay ciertos consensos mínimos que tenemos que tener claro de una economía como la chilena, que con todas las debilidades que tiene cualquier economía, ¿cierto?, ahí ha sido capaz de lograr no solamente un desarrollo económico per se, sino un desarrollo social y humano espectacular, bajo cualquier indicador. Entonces, yo creo que justamente lo que viene por delante las próximas semanas y después la discusión que venga después, dependiendo del resultado de ese plebiscito, va a ser muy importante, de manera tal, ¿cierto?, de generar racionalidad, entendiendo diferencias, por supuesto, y de alguna manera también darnos cuenta que hay algunos ejemplos muy cercanos a nosotros, al otro lado de la cordillera, nuestros queridos amigos argentinos, veamos cómo están. O sea, volvieron a renegociar la deuda de algo que todo el mundo sabe que nunca la van a pagar, si eso está claro, si simplemente es como chutear algo que se sabe que está muerto. Y por otro lado, han tenido medidas durísimas de confinamiento con un costo económico que yo creo que ni siquiera está medido realmente de manera seria, y estamos viendo hoy día los resultados que han sido desastrosos. Entonces, la verdad es que tenemos, por lo menos al caso de Chile, tenemos muy buenos ejemplos de lo que exactamente no hay que hacer. Bueno, el COVID ha venido a desnudar, a mi juicio, a desnudar muchos escenarios que estaban plantados en Latinoamérica, dejando al descubierto las verdades que hay detrás, porque los números engañan muchas veces, y eso, o sea, es cosa de ver. Ecuador todavía no reporta muchas muertes, y era cosa de ver las imágenes, cómo estaban los muertos en las calles. Terrible. Todos los que estudiaron estadísticas ya se reubicaron hace rato. No, yo de acuerdo, hay que subrayar que la expectativa de vida ha prolongado mucho durante el último medio siglo, y la mortalidad infantil se ha podido disminuir drásticamente. La pobreza absoluta, relativa, no tanto, por favor, pero contando los éxitos, tasa de alfabetismo mucho más alto que los Estados Unidos. Los Estados Unidos reportan 90%, pero no sé quién dice eso. Pero en Chile no he encontrado a nadie que no puede leer, que no está comiendo los 3 tiempos, que no tiene zapatos, que no tiene ropa para ir a conocer sus amigos. Es que es un país de clase, o era un país de clase media, que está enfrentando una amenaza externa que le puede arrastrar abajo en los rankings. Pero cuando están enfrentando esta amenaza externa, ya se trabajan mucho más en conjunto. Bueno, yo creo que justamente la idea de este tipo de conversaciones y discusiones es poder generar estos espacios para, de alguna manera, poner racionalidad, acordarse que los economistas para algo servimos, no para muchas cosas de repente, pero para algo servimos, porque han sido sacados de la discusión, o sea, ha sido triste en gran parte del espectro político, incluso connotados economistas, exministros, expresidentes de los bancos centrales, gente que asesora a gobiernos alrededor del mundo, trabaja en el Fondo Monetario Internacional, y lo han dejado fuera de toda la discusión. Entonces, la verdad es que sabemos que no es al revés, sabemos que obviamente al final, ¿cierto?,
tiene que haber un equilibrio, ¿cierto?, en las visiones de la sociedad y partiendo, obviamente, que la variable política es muy importante, ¿ah? Pero, por favor, o sea, creo que tenemos que recobrar esta capacidad y también de conversar en las diferencias, de ponernos de acuerdo en ciertas bases mínimas y a partir de eso avanzar, porque si no, la verdad es que al final del día, y como tú decías también, Michelle, los costos se pagan no el próximo año, se pagan por años o por décadas, ¿ah? Entonces, tenemos que alzar la voz, discutir y generar espacios para simplemente mirando para el lado, ¿cierto? Y no siendo tampoco demasiado, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y nuevamente ahí, ¿cierto? Creo que tiene que haber una mirada de cordura, pero también de optimismo, ¿cierto? De la capacidad para reinventarnos, para innovar y para sacar nuestros desafíos que son tremendos hoy día, ¿ah? Sí, y yo creo que y tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar bien, un esfuerzo porque la juventud ha tenido un tiempo muy fácil y se acostumbró a esto y cree que es barato, y la verdad es que para llegar a estos niveles de desarrollo ha sido mucho trabajo. Yo creo que cometimos el error de no comunicar eso, y creo que eso es parte de lo que estamos pagando hoy día. Hay que saber comunicar, hay que saber enseñar y hay que hablar en forma simple. Creo que eso nos falta mucho. Así es. De acuerdo, pero tiene que tomar en cuenta que Chile tiene la capacidad institucional y residente dentro de la población de rebotar rápidamente, y yo creo que lo va a hacer porque estoy viendo que los expertos que son de clase mundial están teniendo más peso en las últimas semanas. Que yo estaba ahí en noviembre, francamente no hubiéramos tenido esa conversación tal como la estamos teniendo hoy. Así es. Bueno, el tiempo también vuela en este mundo de las comunicaciones, y quiero agradecerle a Michelle. Además yo sé que estaba con ella con unos compromisos familiares, ahí se tuvo que hacer un espacio. Estábamos celebrando el Día del Niño. Yo lo sé, ahí estaba celebrando ahí, así que bueno, agradecerte, Michelle, como siempre, un gusto, un agrado, y bueno, a ver si más adelante, en algunas semanas más, conversamos, a ver cómo seguimos en estos temas, porque la verdad es que en definitiva queremos aportar a esta conversación, a esta discusión, y con una mirada no solamente local, sino global, y ahí aprovechar el know-how y la mirada muy aguja del profesor Edmunds. Así que muchas gracias, Michelle, nuevamente, y estaremos conversando en el futuro acá en Economía Latam. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Michelle, que esté muy bien. Bueno, John, como siempre, un gran gusto, y seguiremos acá en esta travesía de Economía Latam conversando sobre lo humano, lo divino y lo que los economistas tratamos de lograr o por lo menos de comunicar. Muchas gracias. Este es un punto alto de mi semana, mucho más interesante que la gente alrededor de mí, que bueno, no mejora de una semana a otra, pero este programa sí, de bueno a mejor y todas las semanas. Excelente, John. Bueno, muchas gracias, John, y suerte ya en New Hampshire. Ok, muchas gracias.